27. Ahorita voy a salir para enviar el video, ¿ya? Sino que el tablet está, ya que me pide un pin, tantas cositas. Voy a entrar con el celular, voy a salir vuelta. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Soy número 56 y le dije presente. Hola. Profesor, buenas noches. Me comenta mi compañera Naomi que tiene problema de conexión. Me dijo que si le había atendido el presente cuando ella dijo, es número 30. Naomi Mariño. Sí, está presente. Sí. Gracias, doctor. Doctor, Ya, a muy mí bien. número 56. Sí. Ah, ya. ¿Apellido? Zabaleta Reyes, doctor. Ya, listo. Faltaría el 47 nada más. Entonces, vamos a hacer ahora sobre la presión arterial y sobre los líquidos, los fluidos, mecanismo de los fluidos. Vamos a ver después una introducción a la biofísica y después pasaremos presión arterial en medicina biofísica. Entonces vamos a hacer voy a enviar introducción a la biofísica, ¿no? Ahí le he enviado al joven Alexandra, que lo pasen, a ver. Hola, ¿quién le saluda? Ya, doctor, ahora comparto. Ya, listo. Hola, quien le saluda es el doctor Fernando Gutiérrez, jefe de la Cátedra de Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Privada del Este. El día de hoy vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a estar dando la presentación de la cátedra y comenzaríamos con lo que sería introducción a la biofísica. Vamos a comenzar por la presentación de la cátedra. Vamos a hablar del método de evaluación que vamos a estar teniendo. Posiblemente va a estar dándose principalmente en este periodo a través de la plataforma. ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Cómo va a estar siendo evaluado? Eso está prácticamente todo detallado en nuestra programación. Vamos a verlo. Este es el plan anual de la Cátedra de Biofísica. Ustedes tienen acceso a este plan. ¿Dónde? Si se dirigen
a la plataforma, van a dirigirse a presentación y se dirigen luego a disposiciones. Aquí está el plan anual de cada sección. ¿Ok? Van a seleccionar su plan correspondiente y van a tener en mano este plan. En este plan tenemos prácticamente el desarrollo de cada unidad, cómo va a estar siendo dada, qué tema se va a tocar, en qué fecha. Todo eso está detallado. Al final de este plan anual, nosotros vamos a tener los instrumentos de evaluación y las posibles fechas. Esto puede estar sujeto a modificación porque lo que más vamos a estar utilizando es la evaluación del portafolio. Esta evaluación del portafolio no se realiza totalmente en esta fecha. Esta fecha es la fecha en que se va a estar dando el puntaje acumulado en el portafolio. ¿Qué es el portafolio? Me preguntan. El portafolio está contemplado por estas actividades. Tiene un total de 100 puntos de las actividades desarrolladas en clase, ¿ya? Una vez que termine la cuarentena y podamos estar desarrollando clases, vamos a estar realizando trabajos. Esta actividad de plataforma tiene un total de 200 puntos, ¿ya? ¿Qué se puntúa en la plataforma? Se puntúa la participación en los foros, realizar las actividades. Las actividades siempre van a estar al final casi de cada módulo. Estas actividades pueden ir agregándose a medida que vayamos desarrollando el módulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay módulos o unidades, ¿sí? Hay unidades que se desarrollan en 3 clases, hay unidades que se desarrollan en 5 clases. Entonces, las que tienen 3, 4, 5 clases van a ir estando todos seguidos, ¿ok? De la primera clase se concluye y se va a estar desarrollando después por debajo la siguiente clase. Entonces, todas esas actividades que van a estar ahí en la plataforma, tanto como el foro, actividades, preguntas de opciones múltiples que también van a estar, todas esas actividades van a contemplar lo que serían en total de 200 puntos, el cual corresponde a un 30% de la nota final. El otro 30% de la nota final es una prueba escrita, ¿sí? Que lo vamos a estar realizando lo más probablemente cuando se levante la cuarentena. Luego tenemos una prueba escrita final que corresponde al 40% de la nota final. Esto sería el total de la ponderación. Prueba escrita, lo que sería como una parcial. La prueba escrita tiene un 30% de la nota final. Todas las actividades desarrolladas en clase, en la plataforma y las actividades prácticas que se van a desarrollar con el doctor Guerin corresponde también al 30% de la nota final. Y el 40% de la nota final es una prueba escrita nuevamente, lo que sería similar a un examen de evaluación final. Muy bien, esto es el total de cómo se distribuye las evaluaciones para contemplar la nota final. Muy bien, ahora que ya tenemos todo claro de cómo se va a estar realizando las evaluaciones en la cátedra, vamos a comenzar lo que sería la introducción a la biofísica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la biofísica? La biofísica es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos biológicos desde el punto de vista de la física. Esta es una definición de la biofísica, si bien queda un poco corta, porque vamos a ir viendo que contempla muchos otros aspectos en su campo de estudio. Por decirles, la biofísica no solamente explica los procesos fisiológicos desde el aspecto de la física, ¿ya? La biofísica trata de explicar los fenómenos biológicos aplicando leyes de la física. Ahora, tiene otro campo de estudio. Por ejemplo, los efectos de los agentes físicos en el cuerpo humano.
Y también otro campo de estudio que tiene la biofísica es la aplicación de los agentes físicos como medios diagnósticos o la aplicación de los agentes físicos como medios terapéuticos. Entonces, va un poco más allá de lo que es esta simple definición para la biofísica. Sigamos con lo que sería la historia de cómo surgió esta ciencia para llegar a ser lo que es hoy día la ciencia. Y eso nos lleva, según el libro del doctor Guillermo Micó, a Aristóteles, ¿sí? El libro habla que la ciencia surgió o tuvo su origen con el estudio geométrico de los movimientos y acción muscular realizados por Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la kinesiología. Luego, prácticamente 2000 años después de este estudio, la ciencia tuvo un estancamiento para que luego empiece a surgir nuevamente o a evolucionar la ciencia de la biofísica con lo que fue denominado la astrofísica, que se podría prácticamente traducir en lo que sería física médica. Y termina hablando que los más remotos antecedentes probablemente sea la cuantificación de magnitudes biológicas que fue eh, desarrollado por Santorio Santorius. Prácticamente habló de la perspiración insensible utilizando una bácula especial que él desarrolló. Luego de Santorio Santorius tenemos a Niels Stensen, quien prácticamente estableció los cimientos de la mecánica muscular porque él afirmó que el músculo estaba conformado por múltiples unidades menores adosadas una a otra, el cual hoy día sabemos que es así. Luego nuestra historia continúa a inicios del siglo XIX prácticamente, en donde la biofísica o la evolución de la biofísica se vio nuevamente estancada, solapada por el progreso que la ciencia dio a la fisiología. En esta época la mayoría de los estudiosos estaban más enfocados en desarrollar la fisiología antes que cualquier otra ciencia en el aspecto del ámbito médico. Pero no así a finales del mismo siglo, Ferdinand realizó un trabajo de la conservación de la fuerza, está mal escrito, pero que sería, él prácticamente postulaba que todos los procesos biológicos pueden ser reducidos a modelos físicos y químicos. Es decir, que todo lo que sucede en nuestro organismo a nivel celular se puede reducir a modelos físicos y químicos. Y podríamos afirmar que es tal cual, porque vamos a ir desarrollando lo que es el proceso de la difusión, que es un proceso físico, pero perdón, un proceso químico, que vamos a ir viendo que sigue gradiente de concentración, etcétera, pero también que se aplica modelos físicos para predecir el comportamiento de la difusión o velocidad de difusión de cierta sustancia entre el medio intracelular y el medio extracelular. Entonces, ahí esta teoría inició prácticamente. Por decirle, en la difusión tenemos que las moléculas siguen un gradiente de concentración química, es decir, las moléculas se van a dispersar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Eso vamos a estar viendo en la clase. Pero también, si hablamos de un compartimento dividido por una membrana selectiva, que es lo que sucede con la bicapa lipídica, no solamente se aplica un gradiente químico en ese aspecto, también se aplica un gradiente eléctrico. Y ahí es donde entran leyes de la física y leyes de la química, modelos químicos y modelos físicos. Y en ese aspecto vamos a hablar de la ley de Fick, Adolf Fick, que habla de la velocidad de difusión, y entra el aspecto de gradiente químico, la carga eléctrica de la molécula para ver si hay un gradiente eléctrico favorable, que es el gradiente electroquímico, o un gradiente eléctrico desfavorable, pero sí un gradiente químico favorable.
en donde ya estaríamos hablando de lo que es el potencial de NERS o potencial de membrana. Son todos modelos físicos y modelos químicos que se aplican en la biofísica. La evolución luego nos lleva a 1880 con Perry Currier. Él estuvo estudiando prácticamente el efecto piezoeléctrico del cristal de cuarzo y justamente él descubrió que pasando un potencial eléctrico por estos cristales se podrían producir ondas de ultrasonido, que es la base fundamental para el desarrollo posterior de la ecografía que conocemos hoy y muchísimos otros instrumentos que fueron desarrollados también. Posteriormente, la ciencia nos lleva a hablar de lo que sería el pilar fundamental de desarrollo de la radiografía, que fue prácticamente desarrollado por Roentgen y Henry, su compañero. Ambos descubrieron lo que sería los rayos X, la radiografía que conocemos el día de hoy. Esto siguió evolucionando y ahí pasamos a hablar de Marie Curie, ¿ya? Esta mujer es increíble. Les recomiendo que lean la bibliografía de Marie Curie. La primera mujer en ganar un premio Nobel en 1903. Como hablábamos del patriarcado de esa época, no podía ganar ella sola, tuvo que ganar Marie Curie. Se le concedió el premio Nobel de la física junto con su marido. Su marido es Pierre Curie, ¿ya? Ellos dos, él estudiaba los efectos piezoeléctricos del cristal de cuarzo y ella estudiaba la radiación, ¿ah? Quien descubrió y empezó a hablar de la radiación es justamente Marie Curie. Y es el pilar para el desarrollo posterior de algunas terapias, como la radioterapia. También fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel. En 1911 ella volvió a ganar un premio Nobel, esta vez sola, y fue el premio Nobel de Química. Es decir, que Marie Curie fue la primera persona en ganar un premio Nobel en física y un premio Nobel en química. ¿Ya? La primera persona en poder ganar un premio Nobel en 2 disciplinas totalmente diferentes. Si nos fijamos en la bibliografía, Marie Curie murió de anemia plástica. Justamente la persona que descubrió justamente la persona que estudiaba la radioactividad del uranio. Uranio es un elemento químico utilizado para la fisión nuclear. Ella descubrió 2 nuevos elementos, el polonio y el radio. El radio es un elemento radioactivo también. El polonio es otro elemento que ella descubrió, lo nombró polonio en homenaje a su país, Polonia. Ella es de Varsovia, de la ciudad de Varsovia. Esta persona muere de anemia plástica. ¿Por qué? Los efectos de la radiación al que ella estaba expuesto causó alteraciones en su organismo. La anemia aplásica causada por radiación a la que ella estaba expuesta causó que sus células madres ubicadas en la médula ósea sean incapaces de producir nuevas células sanguíneas, lo que la condujo a su muerte. Hoy día nosotros sabemos que la exposición a la radiación causa efectos nocivos en el organismo, que es la radioactividad. Y hoy eso sabemos gracias al estudio de la biofísica. Vayamos un poco más a fondo. Roentgen descubrió los rayos X. Causa de muerte, cáncer colorectal. Hoy día sabemos que la exposición a grandes cantidades de rayos X predispone al desarrollo del cáncer. Si bien hay 2 teorías respecto a eso, que habla de la dosis exposición y otra teoría que habla de que no es dosis exposición, sino es predisposición, son 2 teorías y 2 vertientes totalmente diferentes, pero en fin, hoy tenemos estudios que apuntan que una sobreexposición a los rayos X o a la radiación de ciertos elementos químicos predispone al desarrollo de patologías. Y eso lo sabemos gracias al estudio de la biofísica. Uno de sus campos de estudio es justamente los efectos biológicos de los agentes físicos. La historia de la biofísica nos lleva
Einthoven, quien en 1895 logra registrar los potenciales eléctricos generados en el corazón. Nosotros vamos a estudiar potenciales eléctricos, vamos a estudiar cómo se generan los potenciales eléctricos en las células, también en el corazón, y cómo el electrocardiógrafo registra estos potenciales eléctricos. Corresponde a nuestra cátedra también estudiar. Hasta hoy día se sigue utilizando como estudio complementario los registros electrocardiográficos. Él desarrolló el aparato que registra los potenciales eléctricos del corazón en 1895 y en 1901 logra mejorar este aparato gracias al galvanómetro. Y en 1907 desarrolla los registros de derivaciones bipolares. Estas derivaciones bipolares nosotros vamos a estudiar también dentro de la cátedra cuando entremos en el módulo de cardiología. Ya hablando un poco de la evolución de la biofísica, ya tenemos un poquito de noción de cuáles son sus campos de estudios, ¿sí? Entonces, tenemos que la biofísica estudia los aspectos físicos de los procesos biológicos, ¿sí? En este punto, como estuvimos diciendo, va a estar hablando de los modelos físicos que se pueden aplicar a los procesos biológicos o bien fisiológicos que suceden en nuestro organismo. Tenemos que otro campo de estudio es el efecto biológico de los agentes físicos. Acá tenemos ya el ejemplo de Marie Curie, que era una persona que estudiaba un agente físico, la radiación, ¿ya? Y que esta radiación termina repercutiendo y generando un efecto. Entonces termina desarrollando patología, ¿ok? Entonces tenemos que es un campo de estudio de la biofísica también. Y no queda ahí. Tenemos también que otro campo de estudio de la biofísica son cómo estos agentes físicos pueden ser utilizados como medio diagnóstico. Y tal cual también tenemos cómo estos agentes físicos pueden ser utilizados como medios terapéuticos. Aquí tenemos como un ejemplo, en el caso de los rayos X, tenemos que es un agente físico que se aplica como un medio diagnóstico en la medicina. Los rayos X también es un agente físico que se aplica como medio terapéutico. Algunas patologías cancerígenas he utilizado las ondas de rayos X para tratar células cancerígenas porque estas células son muy sensibles a la radiación. Lo mismo podríamos decir de otro agente físico, como las ondas de ultrasonidos. Sabemos que las ondas de ultrasonido son el principio físico para un medio complementario diagnóstico que es la ecografía, la ultrasonografía en ese caso. Entonces tenemos un agente físico, ¿ya?, utilizado como medio diagnóstico en base a los principios físicos que engloba las ondas de ultrasonido. Y tenemos un medio diagnóstico. También tenemos que las ondas de ultrasonidos pueden ser aplicados como medio terapéutico y es muy utilizado en estética para la cavitación, también en fisioterapia para tratamiento de dolor y calor. Entonces, son agentes o principios físicos aplicados como medio terapéutico. Todo eso es campo de estudio de la biofísica. Entonces, si exploramos un poco la biofísica no solamente utiliza la física para explicar los fenómenos fisiológicos, sino que también utiliza los principios físicos o los modelos físicos para el desarrollo de instrumentos de diagnóstico y para terapia. La biofísica se relaciona con diversas otras disciplinas, entre ellos tiene una relación muy cercana con la fisiología, como estuve diciendo durante el transcurso de la clase. Prácticamente la biofísica es una ciencia que trata de explicar o aplicar los modelos físicos en procesos biológicos y esos procesos biológicos son prácticamente procesos fisiológicos. La física está en íntima relación con la matemática y la química, por ende la biofísica también está en íntima relación con estas dos disciplinas. Ahí podemos simplemente utilizar
como ejemplo la aplicación de radioterapia para el tratamiento del cáncer. Tenemos un agente químico y ese agente químico tiene una propiedad física, que es la que nosotros utilizamos para el tratamiento del cáncer con la radioterapia. Entonces, la química, la física, la fisiología y la matemática están totalmente relacionados unos con otros en el aspecto del estudio de la biofísica. Y bueno, esto fue la clase del módulo 1. Espero que le haya quedado todo muy claro. Es prácticamente la parte introductoria de la biofísica. Si tienen alguna duda respecto a este contenido, escriban en el foro, que yo le voy a estar respondiendo con todo gusto. Y nos vemos en una próxima clase. Muy bien. Voy a salir para entrar nuevamente. Le he enviado al joven Alexander. Sí, sí, doctor, ahora lo comparto. Listo, muy bien. Profesor, disculpe, buenas noches. Soy Rojas Castañeda, la alumna número 47. Me fue mi internet. Me preguntaba si podría ponerme en lista, por favor. Acá estoy. 47, ¿no? Sí, Ya, muy bien, señorita. Ya, está presente. gracias. Está bien. Buen día tengan todos ustedes de aquel espacio. Hoy, en este espacio en el que hablamos de medicina biofísica, su amigo y servidor, el doctor Tsunao Kawara 5, voy a hablar en particular de la presión arterial, de cómo es la idea que tenemos en cuanto a la presión, ya sea lo que le llamamos hipertensión en alopatía o lo que se llama hipotensión en alopatía, o alta o baja. Vamos a entender lo más importante de la presión. La presión arterial en nuestro cuerpo, ¿quién la ejerce? ¿Por qué se ejerce? ¿Y cuál es el fin y uso de ella en nuestro cuerpo? Puesto que nuestro cuerpo necesita mediar o aumentar o disminuir, sobre todo los volúmenes de riego a los tejidos, que es lo fundamental. Lo fundamental para que un corazón y una arteria pueda, junto con las venas, controlar un sistema de riego y drenaje en los tejidos. ¿Cuáles? Todos. Unos en mayor o menor proporción de acuerdo a las necesidades para sus funciones de tales o cuales tejidos u órganos de nuestro cuerpo. Si entendemos la dinámica de que el buen baño o el buen riego o la buena perfusión de estos tejidos se da importantemente cuando el volumen del tiempo bañado y drenado a un tejido se da en consecuencia. Para eso
entenderemos cuál es la dinámica de los fluidos. Esto es un efecto o una ley física, la dinámica de los fluidos. La dinámica de los fluidos habla de cómo el fluido se debe de comportar en un sistema bajo un movimiento y un sentido. Es importante esta ecuación física que estamos anotando, donde habla que la mitad de la presión mayor más 20 debe de ser igual o el equilibrio a la presión menor. Esto lo vamos a traducir porque esto lo manejamos en una bomba hidráulica, en una transmisión, en una presión de mandar agua de un aljibe a un tinaco con una bomba en un tubo. Esa presión, esta ley, se debe de mantener, respetar, porque si no afectaría o a los tubos, o a la deficiencia de riego, o a la bomba como tal. En medicina, hablar de la presión mayor vamos a entenderlo como sístole, que es la contracción de un ventrículo donde la mayor presión en el sistema se da, y la menor presión le llaman diástole, en donde el relajamiento del ventrículo hace caer o el volumen en cuanto a esa presión dentro del sistema. Si empezamos a entender esto, vamos a ver presiones, números de presiones, y entender bajo esa ecuación por qué sí y por qué no. Si vemos y pensamos en cuanto al concepto médico que 120-80, donde 120 milímetros de mercurio en sístole y 80 en diástole, son el nivel óptimo, adecuado o normal que dice la medicina debe de tener, excepto en niños. Lo vemos en niños, lo vemos en fetos y lo vemos en infantes o neonatos, que se van modificando las presiones de acuerdo a las necesidades que ocupa ese sistema para el baño y la presión que ocupa, que necesita. Conforme la edad va incurriendo en niños, las presiones se supone van logrando un equilibrio de 120-80 dentro de la normalidad de la medicina alopática. Pero 120-80 en un niño de 1 año, esto sería anormal totalmente. Para no quedarnos con la idea de que 120-80 tiene que ser según el médico que lo dijo. Bien. Vamos a preparar esta ecuación y aplicarla en esta presión que se dice es la adecuada, o se dice que es la normal, donde 120 es sístole y 80 es diástole. La mitad de sístole serían, en la mitad de 120, serían en este caso 60. Más 20, que dice la ecuación, debe de ser igual a la presión menor, que en este caso en particular sí lo es. Por lo tanto, esta presión, más que normal o anormal, es equilibrada para la función que debe de darse. La siguiente presión, que consideramos una presión dentro de la alopatía, una presión, o cualquier medicina la considera una presión alta. Una presión alta, pero no vamos a entender cómo es que está observantemente equilibrada. Si hacemos y operamos con la misma ecuación y aplicamos a esta presión, vamos a ver que son 240 de sístole. La mitad de 240 serían en este caso 120. Más 20, que dice la ecuación, son 140. Estos 140 están en equilibrio con los que tiene el paciente. Esta es otra presión, aunque está fuera del rango que dice la medicina debería estar, este paciente sin ninguna sintomatología tiene un equilibrio, por lo tanto ni fatiga ni nada. Es detectado como hipertenso por un número, pero él sintomatológicamente no hay ningún evento que manifieste una deficiencia de baño o de riego. Por lo tanto, este paciente se siente perfectamente bien. La siguiente. Estos pacientes le llaman hipotensos o con baja presión. Si aplicamos la ecuación, vemos que la mitad de 80 de diástole, de sístole, son 40. Más 20, que dice la ecuación, son 60. Y entonces el paciente está equilibrado
en la ecuación. Estos tres pacientes están equilibrados, estos tres pacientes sintomatológicamente y sinológicamente están adecuados, porque hay un equilibrio de fluidos en su sistema. Por lo tanto, estos pacientes están perfectamente sin síntomas, más sin embargo, a muchos, a este lo tratan como hipertenso y a este lo tratan como hipotenso, ocasionando los medicamentos como son los betabloqueadores o los utilizados para estos casos, afectaciones importantes en el trastorno del equilibrio. Vamos al siguiente. Ahí hay una pausa, lo pueden adelantar si gustan. ¿Aló? Sí, doctor, lo estoy adelantando. Sí. De ahí van a ver las cifras después. Hasta dónde comienzan lo pueden adelantar. Tratar esa deficiencia volumétrica que me está avisando su presión, o un hipertenso. Y nos damos cuenta que los tres pacientes, aunque este parece estar dentro normal, este seguir siendo un hipertenso, catalogado como un hipertenso, y este como un hipotenso, los tres tienen sintomatología de deficiencia volumétrica en el sistema. Por lo tanto, a este y a este y a este lo tenemos que tratar esa deficiencia volumétrica que me está avisando su presión, y no tratar este como hipertenso, a este como hipotenso, o a este no tratarlo porque parece que está dentro de los límites. Ahí pueden hacer una pausa y copiar las cifras. Los tres tienen deficiencia volumétrica y Copien las cifras. Pueden agrandarlo y copiar las cifras ahí, el resultado. Después vamos a aclarar eso. Copien las cifras y explicamos los valores. Copien las tres presiones. esa deficiencia volumétrica que me está avisando su presión, y no tratar este como hipertenso, a este como hipotenso, o a este no tratarlo porque parece que está dentro de los límites normales o adecuados que dicen los cánones. Los tres tienen deficiencia volumétrica y por lo tanto en los tres en consecuencia tendríamos que favorecer la condición volumétrica dentro de ese ventrículo. Vamos a los siguientes casos. Estos son presiones. Estamos hablando de otro tipo de presiones. Si hacemos estas mismas ecuaciones y las aplicamos, caemos en que este paciente, la mitad es 120, 60, más 20 son 80, el paciente trae 90, o sea, 10 arriba del equilibrio. El siguiente, si hacemos la ecuación, y debe de ser 140, y el paciente trae 160, trae 20 arriba, y este trae por su consecuencia 10 arriba. Ahora vemos y observamos la diferencia entre estas presiones y estas. Estas son de carácter
de deficiencia volumétrica en el sistema. Y estas son aumentos de las presiones por incremento volumétrico dentro del sistema. O sea, dentro de la arteria hay mayor cantidad de volumen de sangre en estas. Y en estas hay, en la arteria hay menor volumen. Aunque ambas, en el caso de las presiones, parece ser que están altas en cuanto a ellas, pero esta, a expensas de una pared que se contrae por falta de volumen, y esta, a expensas de un volumen que la expande, aunque la pared esté relajada. Por lo tanto, los beta bloqueadores, en este caso, van a ser ineficientes para bajar la presión. En este caso, parece que son beneficiosos, porque si aquí tenemos una arteria contraída por falta de volumen y un beta bloqueador me va a relajar la arteria, parece ser que baja más fácilmente este caso que este, puesto que este, en particular este, tenemos un volumen demasiado alto dentro del tubo. El relajar más la arteria es pobre la deficiencia, puesto que el volumen continúa, entre más se relaja la arteria, el volumen se amplía mayor. Por lo tanto, en estos, aparentemente las mejores resultantes en la neuropatía son a través de diuréticos. A la diuresis hace en un momento dado que caiga el volumen y favorezca un tanto la presión, más que los beta bloqueadores. En estas dos circunstancias, ambos, tanto el beta bloqueador que se utilizaría en recordemos que aunque se dice, no hay ningún beta bloqueador específico de arteria. Los beta bloqueadores van a bloquear el sistema simpático en todas sus funciones, y las funciones son muy amplias, desde las glandulares, exócrinas, endócrinas, funciones peristálticas, intestinales, funciones respiratorias y de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el momento que bloqueemos el sistema simpático, en consecuencia alteraremos todas estas otras funciones que lleva a cabo el simpático al ser bloqueado. No hay medicamentos específicos para bloquear el sistema simpático exclusivamente la arteria, aunque se dice que también los hay. Es importante que al entender este juego de presiones desde el punto de vista físico y matemático en un sistema hidráulico, entenderemos entonces en otro espacio quiénes son los impulsores dentro de estos tubos y para qué sirve esta condición. Entenderlo más ampliamente, para qué se lleva a cabo un espacio y volvemos. Muy bien. Ahora vamos a explicar sobre la parte donde no se ha escuchado, ¿no? La parte central de los valores. ¿Aló? Sí, doctor. Sí se escucha. Ya. En la parte primera de los valores están normales, ¿no? Indica que hay un equilibrio dinámico de los fluidos, ¿no? Hay un equilibrio, por lo tanto no hay sintomatología, a pesar que hay hipertensión, ¿no? Del paciente. Hay una hipotensión por la presión baja, ¿no? En el segundo, valores, tenemos, por ejemplo, han anotado ustedes ahí las cifras, tenemos 120/70, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Aló? Ya, entonces, 120, la mitad de la sistólica es 60, más la fórmula que dice agregar 20, sale 80. Entonces, la presión diastólica debería ser, el paciente debe tener una presión, debe ser de 120/80, pero vemos que tiene 70, o sea, menos 10, ¿no? O sea, el volumen está disminuido. O sea, le corresponde la diastólica a él 80, no 70. Entonces, aquí hay una deficiencia volumétrica. Ahora, en la otra, 80/50. No han escrito, ¿no? Entonces, 80, la mitad de 80 es 40, más 20 sería 60. Pero el paciente trae 80/50. O sea, tiene menos 10, ¿no? Ahí hay también una deficiencia volumétrica, ¿no? En el tercer ejercicio, 240/120. La mitad de 240 es 120, más 20 sería 140. Le corresponde su diastólica del paciente, para que tenga equilibrio de fluidos, 240/140, pero tiene 120. O sea, tiene menos 20. Entonces, ¿qué indica aquí? Como hay poco fluido, significa que la arteria está contraída.
hay un espasmo, ¿no? Entonces no llega buen volumen, no hay buena perfusión por el espasmo que hay. Entonces, en estos casos, ¿qué se emplea? Un beta bloqueador para eliminar los efectos simpáticos, que es contraer las arterias, ¿no? Que contrae las arterias y los simpáticos, ¿saben qué son? Produce contracción de las arterias y broncodilatador. Los asmáticos se llaman simpáticos miméticos, ¿no? Para aumentar el volumen o el diámetro de la contracción del bronquio. Ya, entonces en este caso hay una deficiencia volumétrica porque la presión diastólica está baja, le corresponde a 1,80, a otro le corresponde 60 y al otro le corresponde 140. Ahora en el tercero ejemplo, que ahí sí lo he escuchado usted bien claro, ¿no? Tenemos 120 sobre 90 la presión. Ahora, de 120 la mitad es 60, más 20 de la fórmula sería 80. Entonces, la presión diastólica de este paciente debe ser 80, pero trae 90. O sea, está aumentada. O sea, tiene un volumen elevado en su sistema. El siguiente ejercicio, 240 sobre 160. La mitad de 240 es 120, más 20 sería 140, su presión diastólica, pero trae el paciente 160, o sea, está aumentado en 20, ¿no? 20 más milímetros de mercurio. El tercer ejercicio, 80 sobre 70, o sea, sistólica 80 y diastólica 70. La mitad de 80 es 40, más 20 corresponde a 60, pero el paciente trae 70, ¿no? Tiene más 10 de volumen. Entonces tiene un volumen elevado en el sistema y en este caso, ¿qué se debe dar? Los diuréticos, o sea, para eliminar el líquido. Entonces, como ustedes ven, no solamente ver que la presión está alta, está elevada, está baja, ¿no? Hay que ver cómo está el equilibrio de los fluidos. Esto no se emplea en los hospitales, ¿no? Solamente en la presión y listo. Hipertenso, hay que dar el medicamento, los sartán y ECAS, ¿no? Los inhibidores de la enzima angiotensina convertidora, ¿no? Entonces, este dato estoy dando para ustedes, ¿no? Que no se emplea en los hospitales y va a ser nuevo para nosotros cuando usted vea una presión y usted mismo saque con la fórmula si está equilibrado o no los fluidos. Es importante. Usted ha visto, mira, el paciente en la primera serie de cifras, donde está el 240 sobre 140, ¿no? Es una hipertensión, pero está equilibrado sus fluidos, ¿no? Entonces, es importante, sin sintomatología, o sea, está equilibrada esa presión. Mientras que nosotros sí hay deficiencia volumétrica y hay un exceso de volumen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre estos mecanismos de fluidos, para que ustedes revisen bien, ¿no? Y lo tengan este dato de esta fórmula, de la mitad de la presión sistólica más 20. Doctor, disculpe, tenía una pregunta. Si hay un Sí. equilibrio dinámico, entonces igual se debe recetar al paciente si es hipertenso o hipotenso o ya no. Ahí hay que ver, ¿no? En qué está fallando, los riñones, ¿no? ¿Qué está fallando las arterias, los vasos, ¿no? Arteriosclerosis, que hay que ver, ¿no? Depende de qué edad tiene el paciente, ¿no? Si son ancianos, hacen más hipertensiones sistólicas, ¿no? Los ancianos. Y ya muy poco se eleva la presión diastólica, ¿no? Y se ha visto, van a ver ustedes que en personas de mayor edad hay hipertensiones sistólicas, la mayoría, ¿no? Pero siempre se acompaña con la diastólica, pero no tanto. A veces también hay ancianos por problema de bomba, ¿no? Que va a estar baja. Por ejemplo, puede tener arritmia o puede tener hipertrofias ventriculares, ¿no? Y a una insuficiencia cardíaca a veces, ¿no? Entonces la presión va a ser baja, ¿no? Entonces aquí ver los síntomas, ¿no? Ver en qué está fallando para darle qué medicamento se da, ¿no? Uno que le baje la presión sistólica o que le baje también la diastólica simultáneo, ¿no? Puede emplear los medicamentos que emplean algunos. Ver si está acompañado con taquicardia, ¿no? Si hay taquicardia, entonces le da los betabloqueadores, ¿no? O el propranolol, o el atenolol, ¿no? Que bajan la frecuencia cardíaca, ¿no? O si hay insuficiencia cardíaca, tendrás que dar su sedelaní, digoxina, ¿no? Se ve. Sino que lo importante es que usted vea, ¿no? El equilibrio que hay de fluidos, ¿no? Entonces, hay pacientes que paran hipertensos, ¿no? Están hipotensos, por decir, al contrario, ¿no? La presión baja, ¿no? Y ustedes ven que sufren dolor de cabeza. Pero
cuando usted lo ven, le van a dar Fortil, ¿no? Para elevar la presión. Pero si está en equilibrio su líquido, ¿no? Le encuentran unas cifras de presión baja, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene síntomas, ¿por qué le puede dar un simpático mimético, ¿no? O por qué ponerle más líquido, si no ha perdido sangre, nada, ¿no? Ahí la hipotensión hay que ver, si perdió sangre, hay que reponer sangre, ¿no? O bien plasma, ¿no? Hoy la sangre se repone ahora solamente por glóbulos empaquetados o eritrocitos concentrados. Ya no se pone sangre completa, ¿no? Entonces, hoy en los hospitales puro glóbulos empaquetados, ¿no? O bien si es una emergencia, bien solución salina, ¿no? Que ha perdido, por ejemplo, el cólera, ¿no? Ahí no va a necesitar sangre, ¿no? Sino solución polielectrolítica o solución salina para recuperar el volumen, ¿no? ¿A qué se debe esa hipotensión? Y si el paciente está normal, caminando, normal, ¿no? Pero al tomar la presión, esta presión baja, dice, ¿no? Pero no tiene síntomas el paciente, ¿no? Entonces ya saben, esta fórmula para usted ver sus medicamentos, ver el paciente cómo está y qué es importante ver, ¿no? Donde hay un exceso de volumen, los diuréticos. O sea, está hinchado, está con edema, hay que dar los diuréticos, ¿no? Para que elimine los líquidos que tiene, ¿no? Y hay que ver en qué está fallando el riñón, está fallando el hígado, la cirrosis, o tiene problema de bomba, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ahí se reforzará las contracciones, ¿no? Para mejorar su perfusión. Ya saben ustedes sobre la presión arterial media, cómo se calcula, ¿no? 2 presiones arteriales diastólicas más presión sistólica al tercio. Y es igual, el valor normal de 70 a 105, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ustedes ven, la biofísica es importantísima, la biofísica ya hace tiempo, ¿no? Se aplica las leyes físicas en los organismos, ¿no? En biología, se aplica, es importante. Todo, igual se viene la presión arterial, tensiómetro, ¿no? Cómo se emplea, ¿no? Las reacciones químicas, las radiografías, como dice, ¿no? La ecografía. De ahí le voy a pasar otro video ahorita de biofísica, ¿no? Es importante, no se lleva ese curso de biofísica, debería llevarse ese curso biofísica, ¿no? Así como bioquímica, ¿no? La química aplicada a los organismos vivos, ¿no? La bioquímica, ¿no? Así como la fisiología, ¿no? La patología. Voy a salir para enviar un video más, ¿no? Ahorita está fallando mi tablet. Quieren que entre QR, dicen, no, me piden el PIN, pero no sé cómo conseguir el PIN. Fíjate que mañana va a venir mi asistente ahí para decirle a él que conoce un poquito más de computación, para ver cómo lo escanea así ese QR. Aquí voy a enviar otro. Hola amigos y bienvenidos a Medi for All. Ahí le he enviado ya. A ver, para que vean. Biofísica. Hola amigos y bienvenidos a Medi for All. El día de hoy vamos a ver la introducción a biofísica y a física médica, así que comenzamos. La bibliografía para el video es Física conceptual de Paul Hewitt, Física médica y biológica de Guillermo Mico, segunda edición,
y Biofísica de las Ciencias de la Salud de Daniel Bear. Empecemos definiendo qué es la ciencia. Es el cuerpo de conocimientos que describe el orden dentro de la naturaleza y las causas de ese orden. Alguna vez a la ciencia se le llamó filosofía natural. Abarca el estudio de cosas tanto vivientes como no vivientes. ¿Cuáles son las vivientes? Pues las ciencias de la vida. Y las no vivientes son las ciencias físicas. ¿Qué incluye las ciencias de la vida? Pues incluyen a la biología, la zoología, la botánica. Las ciencias físicas incluyen a la geología, astronomía, la química y la física. La física es más que solo una parte de la ciencia física, sino que es la ciencia básica. Tenemos que saber que los conceptos de la física llegan tanto a la química como a la biología. Esta es la razón por la cual la física es la ciencia más fundamental. Ahora, la biofísica nos sirve de puente para unir la biología y la física. ¿Cómo podemos definir biofísica? Como la parte de la ciencia que estudia los procesos biológicos desde el punto de vista de la física. Pero atención, la biofísica no es rama de la física, sino que es una rama de la biología. La física médica es la disciplina científica que estudia las aplicaciones y los posibles efectos sobre el organismo de los agentes físicos tanto naturales como artificiales. Un poco de historia. El primer estudio documentado de los seres vivos en base a leyes físicas fue dado por Aristóteles. Él realizó un estudio geométrico del movimiento y la acción muscular, por lo cual se ha considerado que es el padre de la kinesiología. También tenemos que con el desarrollo de la mecánica por parte de Galileo Galilei e Isaac Newton, se inicia la bifurcación entre física y medicina. El nacimiento de la biofísica como disciplina separada es alrededor de los mediados del siglo XIX, gracias a Ferdinand von Helmholtz, el padre de la biofísica moderna. Ferdinand von Helmholtz en 1847 postuló que los procesos biológicos pueden ser reducidos a modelos físicos y químicos. Luego, en 1850, pudo medir la velocidad de conducción del impulso nervioso en el nervio ciático de una rana. Y también realizó estudios en la óptica del ojo, desarrollando la teoría de visión de colores basado en 3 colores primarios. También tenemos este personaje que muchos conocemos, que se encargó de descubrir los rayos X. Wilhelm Conrad Röntgen los descubrió en 1895 y 3 meses después accidentalmente puso su mano sobre la máquina y logró obtener una placa de rayos X de su mano. También tenemos el descubrimiento de la radioactividad gracias a Antoine Henri Becquerel un año después, es decir, en 1896. Y podemos también mencionar entre grandes personajes de la historia a Wilhelm Einthoven, que registró los potenciales eléctricos del corazón en 1895. Esto es la base del electrocardiograma que usamos hoy en día. Gracias a una continua interacción entre las ciencias médicas y la física, pudo surgir esta nueva disciplina llamada la física médica. ¿Cómo podemos evidenciar esta relación que es histórica? Pues tenemos muchos ejemplos de profesionales que son no médicos que ganaron el premio Nobel en Medicina y Fisiología, como Maurice Wilkins, biofísico británico, galardonado en 1962, mediante técnicas de rayos X descubrió que la molécula de ADN parecía tener estructura de doble hélice. También podemos mencionar a Alan Boyd Hodgkin, biofísico británico que compartió el Nobel de 1963 con Andrew Huxley por sus trabajos en la base del potencial de acción. Max Delbrück, físico alemán que recibió el galardón en 1969 gracias a su trabajo sobre los virus bacteriófagos. Alan Cormack, biofísico sudafricano que compartió el Nobel de 1919 con Godfrey Hounsfield por el desarrollo y descubrimiento de la tomografía computarizada o TAC. Erwin Neher, un biofísico alemán, compartió el Nobel de 1991 con Bert Sakmann por sus estudios sobre los canales de iones en la membrana celular. Sir Peter Mansfield, un físico británico que compartió el Nobel de 2003 con Paul Latour por su invención y desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Y es así que durante el transcurso de la historia los físicos y biofísicos han ayudado mucho al desarrollo de las ciencias médicas. Y para terminar les voy a mencionar algunas de las ramas de la biofísica. Tenemos la biomecánica que
estudia la mecánica y movimiento de los seres vivos, la bioelectricidad que se encarga de los procesos electromagnéticos y electroquímicos, la bioenergética que estudia las transformaciones de la energía, la diacústica que principalmente trata sobre transmisión, captación y emisión de ondas sonoras por los sistemas, la biofotónica que su base es la interacción de los sistemas con los fotones y la radiobiología que se encarga de estudiar los efectos biológicos, la radiación ionizante, la no ionizante y sus aplicaciones. Antes de terminar les quiero mencionar una reflexión que encontré en un manual de Fisiología y Biofísica. Nos dice que enseñar biofísica a los estudiantes de medicina ha sido siempre, es y quien lo duda será siempre un problema difícil. El estudiante no comprende ni acepta que debe estudiar cosas más relacionadas con la física y la química que con la medicina. Él, que entró a la facultad para ver enfermos y usar un estetoscopio, ahora tiene que ver fórmulas y usar calculadoras. El profesor, por su parte, no comprende ni acepta a ese estudiante que pretende que se le enseñe clínica o cirugía sin haber aprendido a calcular una concentración, analizar una reacción enzimática o un potencial de acción. Esta situación es universal, pero se agrava en Latinoamérica por la baja relación docente y alumno que sufren nuestras universidades. Solo queda la sensación de que estas materias han sido colocadas ahí para actuar de filtros. Volver a ver física de la secundaria, ¿para qué?, se pregunta el estudiante. ¿Para qué?, se pregunta el profesor. Si cuando llegue a biofísica lo que se le pedirá es que se use el conocimiento que supuestamente aprendió en la secundaria o ciclo básico. Ojalá sirva para despertar, aunque solo sea en algunos estudiantes, la pasión que debe tener todo ser humano, sea estudiante de medicina o no, por lo que está en los libros, por el conocimiento en sí. Así que espero te haya gustado el video. Si te sirvió, recuerda suscribirte, dejarnos un like y en nuestro sitio web pues estamos trabajando en él. Vamos a empezar a subir los resúmenes de los temas que vamos a ir desarrollando en el futuro. Así que hasta la próxima. Muy bien. Como ustedes ven, la biofísica, ¿no?, influye mucho en el campo de la medicina, ¿no? Desde las concentraciones, ¿no?, desde las presiones, desde las radiografías, las ecografías, ¿no?, la tomografía, ¿no? Ustedes ven, ¿no?, también menciona también el piezo eléctrico, ¿no?, los traductores, ¿no? Es importante, ¿no? Electrocardiógrafos, por ejemplo, ¿no?, son biofísicos que captan la electricidad del corazón, ¿no?, la actividad eléctrica del corazón. Entonces, como les vuelvo a decir, ¿no?, la biofísica es importante llevar como curso, debería llevarse un curso, ¿verdad?, para tener más base, ¿no? Como está diciendo, ¿no?, el estudiante debe saber, ¿no?, una reacción enzimática, o sea, la bioquímica, ¿no?, saber potencial de acción, protección de membrana, ¿no?, de la bioelectricidad. Entonces, les he puesto este capítulo ahí para que tengan conocimiento ustedes y a la vez también hay relación sobre la presión arterial de ese profesor, ¿no?, de ese doctor, que explica muy bien, ¿no?, sobre el mecanismo de los fluidos, que es importante sobre el mecanismo de fluidos, entender, ¿no?, las presiones que hay. ¿Aló? Sí, ¿Algún doctor, comentario, sí, profesor, sí se entendió bien. algún comentario sobre la biofísica? Quizá los tengan ustedes, repasen bien esos datos, esas fórmulas. Entonces, ya saben cómo calcular la presión arterial media, que es importante también, que nos indica el grado de perfusión tisular. Profesor, ¿No? doctor, disculpe, buenas noches. ¿Y qué libro Buenas usted nos noches. recomienda para estudiar biofísica? Le voy a pasar el dato. Voy a ver. Ya, ahí he mencionado 3 libros, ¿no? En este video, donde hay 3 libros ahí. Entonces, hay una biofísica aplicada a la medicina, dice, ¿no?, más específicamente. Porque a veces emplea la biofísica, emplea a biología, ¿no? O sea, a los animales, a las plantas, ¿no? Es importante también eso, pero más aplicada a la medicina. Después yo siempre me gustaría que ustedes siempre vayan a las librerías y hay una librería en Chimbote, ¿no?, que usted puede revisar, hay un estante de puro de medicina, hay bastante. Hay también biofísica, también he visto ahí una vez, ¿no? Yo quiero comprar uno más me gustaba más de física. A mí me gusta mucho la física, muy poco la química. Más me gustaba a mí la física, ¿no? Y había un libro de 2 tomos, uno de física, ¿no?
se me perdió uno. No se me perdió, sino que le presté a una señorita y al final nunca me devolvió el libro. Es farmacéutica, ¿no? No me devolvió el libro, ese libro, ¿no? Porque tenía bastante conocimientos prácticos, ¿no? Bien prácticos eran, ¿no? No mencionaba sobre qué color es el universo, ¿no? Mencionaba también, por decirlo, el